me parece que porque vamos a dejarla también para después a los compañeros que no se pudieron unir o no quisieron estar, este, para que la puedan ver el día de mañana. Entonces, eso por un lado, de comienzo, de entrada en torno a esta cuestión sobre el pensamiento filosófico. Vamos a abordar también un poco la cuestión de la actividad número uno, que tiene que ver con la cuestión del sueño. El sueño que tenemos que relatar y relacionarlo con los conceptos o algunos conceptos que nos propone la rúbrica de evaluación y que vienen también enseñados o mostrados en la información o diapositivas del propio bloque. Entonces, voy a dar inicio a una presentación que tengo por aquí preparada. Y un segundo. Y bueno, antes de pasar a la presentación, otra cosa más que me gustaría a mí mostrarles o traer a escena es la cuestión de que el conocimiento, que es uno de los temas principales y fundamentales que el bloque o el curso como tal de pensamiento filosófico nos va a mostrar la importancia que tiene el conocimiento mismo para la humanidad o para nosotros como seres humanos, es que este conocimiento se construye a partir de lo que en filosofía llamamos la dialéctica. La dialéctica quiere decir este movimiento en el que encontramos, por ejemplo, a través del diálogo, encontramos a través del dialogar con los demás nuevos conocimientos que van a la par sumándose a los conocimientos que ya teníamos. Es decir, el conocimiento se construye de manera dialéctica cuando compartimos nuestro propio conocimiento con el de alguien más y entre ese choque de ideas van surgiendo nuevos conocimientos que se suman a nuestro propio bagaje y a nuestra propia cultura como tal. Así es como se construye la historia, así es como se construyen las culturas de la humanidad en este movimiento dialéctico en el que se encuentran las ideas, ya sean ideas negativas y positivas, y surgen de estas ideas nuevos conocimientos. Entonces, en ese sentido, no podría llamarse propiamente un curso de filosofía si esto de entrada se convierte, por ejemplo, en un monólogo del profesor, ¿no? En un monólogo del maestro que solamente habla y repite ideas, trata de inyectar conocimiento sin que haya una respuesta del otro lado, ¿no? Sin que haya un contraste de ideas o un contraste de los propios conocimientos que ya ustedes, como personas, como individuos, sujetos, tienen previamente para compartir. Y en ese sentido, me gustaría escuchar a cada uno de ustedes, Carlos y Montserrat, rápidamente solamente una breve presentación, su edad, de dónde son, por qué están estudiando la preparatoria, no sé si están en la edad después de la secundaria o han retomado los estudios después de tantos años o de algunos años y qué metas tienen justamente en esta búsqueda nuevamente de volverse a integrar a un proyecto académico que los pueda llevar a un, a un punto al que quieren llegar en la vida. Entonces, empezamos con Monse. Me gustaría escucharte, el nombre, de dónde eres, tu edad, si quieres, y lo que esperas justamente de este momento en tu vida en el que estás estudiando la preparatoria de manera virtual. Hola, buenas noches, profesor y compañeros.
Yo soy Zaira Montserrat, tengo 27 años, soy de León, Guanajuato, y yo principalmente pues estoy estudiando para superarme personalmente, académicamente y tener no lo sé, una expectativa más sobre las cosas, sobre lo que quiero estudiar, sobre la vida, lo que deseo para mí en un futuro y así. Ok, ¿qué te gustaría estudiar posterior a la preparatoria, Monse? Pues estoy pensando, me gustaría, si no fuese psicología, posiblemente química farmacéutica, Ok, pero también estoy abierta, me encanta mucho la filosofía, el pensamiento, un poco basado un poco a la psicología también, me interesa bastante. ok, muy bien, excelente, excelente, Monse, muchas gracias. De nada, Este, Carlos, Hola, buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Alberto. Soy de Ciudad de México y pues, parece que estoy estudiando más que nada para, pues, sacar una carrera buena y tener, una vida, normal y una vida, donde pueda, pues, tener una mejor vida tanto como, puede decir, tanto de social y todo eso. Pues sí, espero mucho de la escuela y pues quisiera terminar la preparatoria, ya que pues pasó mucho tiempo desde que ya no estudié y pues ahorita mismo pues quisiera terminarla. ok, Sería eso. ok. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Este, Voy a cumplir 20 años 20 años. la siguiente semana. Ok, Sí, estás joven todavía. Todavía estás sí, joven, jovencito. Ok, muy bien. Gracias por esta presentación. no, de nada. Muy bien. Y como les decía, justamente a partir también del conocimiento del otro, el conocimiento de la otra persona, en esta modalidad virtual que, aunque no nos permite estar de repente cara a cara, rostro con rostro, delante de los demás, del otro, pues la voz sustituye ese rostro que no podemos ver y, y la propia vida, los propios anhelos, los propios deseos, nuestras propias inquietudes, pues nos van revelando lo que el otro es detrás de esta pantalla, ¿no? Que se ha venido sobre todo a instalar de manera un poco más profunda después del acontecimiento pandémico que vivimos hace 4 años, ¿no? Les agradezco justamente esta presentación que abona a esta idea de la dialéctica del conocimiento, ¿no? El conocimiento del otro, pues se aborda o se ajusta justamente a partir del escuchar a los demás. En el sentido bíblico, por ejemplo, de la cuestión de la escucha, el mandamiento más importante que, por ejemplo, tenía el pueblo judío antes de amar a Dios sobre todas las cosas y todo el decálogo que ya no sabemos todos si fuimos bautizados o somos cristianos, etcétera. El primer mandamiento antes de todos los demás mandamientos era el de escucha a Israel o el Shema Israel, que significa escucha. Entonces, antes de que Dios, por ejemplo, diera alguna sentencia o diera algún mandamiento al pueblo de Israel, primero siempre llevaba el imperativo escucha, escuche. Entonces, el escuchar tiene una connotación muy profunda para los seres humanos. Eh, a partir de esto, también, bueno, me gustaría entonces ahora comenzar esta breve presentación que tenemos para empezar a abordar el tema y poder ir avanzando. Voy a
compartir por aquí. Compartir. Me parece que me pueden decir si pueden ver la presentación en pantalla completa. Monse o Carlos. Sí, sí, está todo bien. Excelente. Muy bien. En filosofía, les decía que una de las primeras búsquedas que nos propone este tipo de ciencia o este tipo de pensamiento es el de llegar a tomar una postura crítica ante la realidad. Les decía al comienzo también que por lo regular nosotros estamos siempre absortos o estamos siempre tan apresurados por el sistema mismo que nos exige trabajo, que nos exige producción, productividad, que nos exige supervivencia también. eh, y estamos tan adentrados en esa dinámica de vida que nos ha tocado vivir, que muchas veces no tomamos la distancia o el tiempo para ponernos a meditar, a pensar, a reflexionar sobre justamente la propia existencia, ¿ok? Vivimos, les decía, en una especie de alienación en la que vivimos una vida que no es a veces realmente la nuestra propia, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, incluso el descanso, la noción del descanso después del trabajo, el día de descanso, no sé si descansen los 2 días del fin de semana o un día entre semana, depende a veces el trabajo que nosotros tengamos. Yo muchos años trabajé también en empresa y a veces solo, bueno, me tocó solamente descansar un día a la semana. Y la dinámica del descanso es muy interesante dentro de este sistema, por ejemplo, que hoy conocemos y denominamos sistema capitalista neoliberal, porque el descanso es parte de la propia dinámica del trabajo de producción. Es decir, el día de descanso se entiende dentro de la lógica en la que el cuerpo tiene que reponer energía para poder volverse a integrar a la cadena de producción. ¿Ok? Entonces, en ese espacio que se nos da como el descanso después del trabajo, es un descanso, por ejemplo, que no tiene que ser tampoco desperdiciado en el sentido de que tú cuando estás descansando no hagas algo que genere producción para el capital. Ya desde el hecho, por ejemplo, de estar dentro de redes sociales, eh, estar dando nuestros datos, de estar educando el algoritmo en cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros deseos, cuál es el contenido que nos gusta, ya estamos generando justamente en ese espacio de descanso que a veces nosotros nos tomamos, ya sea un día o después del trabajo en las tardes, estamos aportando y abonando a el sistema de producción capitalista que requiere que el individuo, el ser humano, aún en su propio espacio de descanso, no tenga ese momento de estar solo, de estar en conexión con su propia humanidad. Y tiene que estar siempre volcado hacia afuera, hacia el exterior. Si uno sale, por ejemplo, el fin de semana o tu día que te toca descansar, la idea es irnos a algún lugar, a lo mejor a estar en familia o irnos a la plaza, al centro comercial,
pero siempre desde esta lógica en la que el entretenimiento incluso tenga un aporte al sistema que predomina en la vida de las personas o en la vida de los seres humanos. Entonces, no hay un tiempo realmente, si nosotros nos ponemos a reflexionar de manera profunda, no hay un tiempo en el que la persona, el individuo, realmente se ponga a revisar su propia vida, su propia existencia, sus propios anhelos, sus propios deseos, su propia forma de concebir la libertad para sentirse un poco más pleno, más libre como tal, ¿ok? Entonces, por esto, la filosofía es importante y muchas de las materias que tienen que ver con este aspecto de lo humano, de las humanidades, que si ustedes se dan cuenta, cuando uno de repente estudia o se va por el área de las humanidades, ya sea psicología, ya sea filosofía, ya sea antropología, sociología, todas estas materias, tienen como esta connotación de negatividad que, eh, que no se les ve, que no se les ve de buena manera. Por ejemplo, ¿no? Yo que me he dedicado a la filosofía y todo esto, siempre está como esta incógnita o esta cuestión detrás en la que al parecer en el fondo no estoy haciendo nada o en el fondo no estoy aportando algo de provecho a la sociedad. ¿Por qué? Porque la cuestión de la idea de hacer algo de provecho tiene que ver con esta cuestión que está profundamente insertada detrás de la lógica de la productividad. Si no producimos capital, si no producimos algo para generar dentro de esta maquinaria capitalista, pues se nos ve con una especie de rechazo. Por eso, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene alguna discapacidad, cuando vemos, por ejemplo, los adultos mayores que ya no tienen esta capacidad o fuerza productiva para insertarse o estar insertos dentro de la maquinaria de producción, pues ya no tienen el mismo valor que cuando en su juventud, por ejemplo, podían producir sin ningún problema. Entonces, estas materias que de entrada, si ustedes me dicen qué produces con la filosofía o qué se produce con la filosofía, a nivel económico, dentro de la lógica de productividad capitalista, no produce nada. No produce nada. ¿Por qué? Porque la filosofía como tal, lo único que se hace es cuestionarse sobre la realidad. Y la realidad es también estas estructuras de productividad a las cuales desde dentro de la filosofía se les cuestiona. Entonces, eh, eh, pues de entrada la propia filosofía tiene esta connotación negativa dentro del sistema que la ve con estos malos ojos. Pero que cuando realmente tomamos en serio las posturas, las ideas, aquello que la filosofía nos puede dar, pues entonces ahora empezamos de repente a ser un poco más profundos y críticos ante esta realidad que nadie se cuestiona, ¿ok? Cuando nosotros venimos al mundo, y esto es muy importante que ustedes lo empiecen a tomar en cuenta, cuando nosotros venimos al mundo, nacemos y somos arrojados a este mundo, a esta existencia que ya está construida antes de nosotros. Hay un filósofo que se llama Martin Heidegger, y más adelante un poco lo vamos a abordar. Y bueno, él parte de su filosofía nos dice que los seres humanos somos arrojados a la existencia. Es decir, nadie nos pregunta si queremos nacer. Nadie nos pregunta previamente a nacer si queremos existir. Simplemente somos arrojados al mundo y un mundo el cual ya está configurado previamente y nosotros solamente lo vamos
descubriendo, no descubriendo como algo novedoso, sino descubriendo como algo que ya está ahí y solamente nosotros tenemos que hacerlo parte de nuestro conocimiento. Esto es importante porque la mayor parte del tiempo, o a veces llegamos a creer, que nosotros somos los que construimos nuestra realidad, que nosotros somos los que construimos el conocimiento que tenemos del mundo que está delante de nosotros. Sin embargo, Heidegger, por ejemplo, en este caso, pues nos dice que no es así la cosa, sino que nosotros ya nacemos en un mundo que está configurado previamente y solamente lo que hacemos nosotros al nacer es que se nos va eh, introduciendo en ese mundo que ya está dado para la realidad. Entonces, aquí es cuando, por ejemplo, es importante tener este pensamiento fresco o este pensamiento de esto que estoy mencionando, porque pensamos que la verdad con la que yo conozco el mundo es la verdad con la que el mundo es para todos. Y la realidad es que no, sino que aquí donde a mí me tocó nacer está configurado previamente por un momento histórico, está configurado por un momento político, por un momento económico y un momento social en este punto de la historia. Quien nació hace 100 años nació en otro punto histórico, en otro punto económico, social, etcétera. Y esto también se limita a la geografía. No es lo mismo o no es el mismo mundo que yo habito desde mi realidad latinoamericana como el que habita una realidad, por ejemplo, en África o el que habita una realidad ahorita en Afganistán o en Estados Unidos o en Canadá, etcétera, o en Europa. Son realidades diversas a lo largo del mundo. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es justamente eso, reconocer que mi punto de partida de la realidad desde la cual yo veo el mundo es mi propio punto de partida reducido a todas estas características que me permiten ver el mundo como me han enseñado que tengo que verlo. ¿Ok? Dentro de la filosofía, una de estas grandes preguntas, una de las grandes preguntas entonces que nos ayudan a develar todas estas estructuras que están detrás de esto que llamamos realidad es preguntarnos, perdón, qué y quién conforma la realidad en la que vengo a existir, en la que hemos sido arrojados. Y bueno, la gran cuestión o una de las grandes cuestiones que nos puede ayudar a revelar la filosofía es responder que aquellos que regularmente configuran el mundo en el que yo vengo a existir son instancias institucionales con un poder que generan el mundo, que generan un mundo en el cual yo vengo a nacer y tengo que adaptarme a esa visión que estos poderes generan, sobre todo cuando hablamos que estamos insertos en un sistema del que ya les había hablado, este sistema capitalista neoliberal, que da sobre todo valor, da valor y verdad a todo aquello que tiene que ver con la producción de este capital que mueve el mundo. ¿Ok? Entonces, por lo regular, la realidad la construyen los poderosos, para decirlo en pocas palabras. La realidad es construida por los poderosos. La historia, por ejemplo, ustedes saben, es construida regularmente por aquellos que ganan en las guerras, o aquellos que han sido victoriosos dentro de la historia. La historia la crean aquellos que han sido vencedores de la historia. Y se nos olvida, por ejemplo, en ese sentido, que dentro de esa historia en la que hay unos vencedores que la han escrito,
y que nos han dicho el modo en la cual nosotros debemos entender y conocer la historia, se nos olvida que hay perdedores en esa historia. Y sin embargo, esos perdedores de la historia son parte de la historia también, pero ¿quién se acuerda de los perdedores en la historia? Hay un filósofo también que se llama Walter Benjamin, que él, por ejemplo, él trata de hacer o rescatar de la historia a los vencidos, rescatar de la historia a los vencidos y entonces también tratar de empezar a comprender la historia desde aquellos que fueron derrotados, porque también en esa historia de los derrotados podemos encontrar la historia de la resistencia al sistema. Porque aunque fueron derrotados en su momento, en algún momento fueron exterminados y derrotados como tal, sin embargo, en esos derrotados existen las semillas de la resistencia a los poderes, por ejemplo. Y obviamente, aquellos que ganaron y quienes escriben la historia, pues lo que menos quieren que se sepa dentro de la historia es justamente esa pugna o esa resistencia que los vencidos tuvieron en su momento. ¿Ok? Entonces eso es importante, por ejemplo, a la hora de hacer la historia y conocer la historia, tratar de rastrear y tratar de buscar también a aquellos eh, que fueron, que fueron vencidos y de los cuales, por ejemplo, nadie habla, ¿no? Las preguntas fundamentales que la filosofía también nos lleva a hacernos es la pregunta sobre quiénes somos, es decir, eh, qué somos en realidad, cuál es como nuestro origen, cuál es nuestro fundamento último. Venimos del cielo, venimos del espacio, venimos de dónde venimos, cuál es como este primer momento que nos puede llevar a fundamentarnos como personas, como individuos, seres humanos, ¿no? Eh, en esta misma línea, la pregunta es de dónde venimos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La pregunta por el sentido de la vida, ¿no? Cada uno de nosotros, hace un rato ustedes me comentaban, queremos o quiero superarme, buscar una forma mejor de vida, la que tengo. Y bueno, eso ya es plantearnos un sentido, encontrar un punto de llegada a un lugar que aunque de repente a lo mejor no sea el lugar al que vamos a llegar, porque no lo sabemos, eso está en el desconocimiento del futuro que no tenemos a la mano, pero bueno, la aspiración, la búsqueda de esa meta, pues nos hace ponernos en camino hacia un lugar que ya de entrada, pues nos brinda un sentido para seguir despertando todos los días, para seguir moviéndonos todos los días por el mundo, por la existencia, en la supervivencia o como sea. Hay otro filósofo que se llama Albert Camus, y Albert Camus es un filósofo del existencialismo un poco pesimista, pero en el fondo tiene mucha verdad. Él tiene una obra que se llama El mito de Sísifo, y en esa obra del mito de Sísifo trata de explorar este sentimiento del mito de Sísifo, precisamente, que es este Dios, hombre Dios que castigan los dioses por, eh, por haber ayudado en algún momento a los seres humanos. Y entonces le obligan como castigo a subir una piedra por una colina y cuando llega a la cumbre de la colina, tiene que volver a comenzar a subir la piedra así repetidamente por toda la eternidad. Entonces hay un sentimiento de frustración ante la repetición de lo mismo todos los días, ¿no? Y a veces nuestra vida parece que es esa piedra que Sísifo
va subiendo todos los días y al llegar a la meta tiene que volver a empezar. Y así nosotros, por ejemplo, pues tenemos ya una vida cotidiana, una vida que de repente se vuelve monótona y que todos los días arrastramos y arrastramos y arrastramos y tenemos que volver a empezar todos los días, ¿no? Entonces, dentro de esa idea de la repetición constante, pues hay en el fondo una cuestión del hastío, del hartazgo. Y en esa cuestión del hartazgo, nos dice Albert Camus, eh, aún a pesar del hartazgo, de la repetición constante, eh, eso nos puede llevar justamente pues, a salirnos, a buscar otra cosa diferente, a buscar lo distinto, lo novedoso, lo que no es lo de todos los días, ¿no? Entonces, estas preguntas fundamentales que la filosofía nos cuestiona, pues nos hace salir de nuestra zona de confort, ¿ok? Eh, Ahora bien, en torno a esto, y ya para ir cerrando, porque ya también va siendo hora, eh, en torno a esto y la cuestión de la realidad, la cuestión de lo que es la realidad y lo que nosotros conocemos de la realidad, si ustedes ya revisaron, por ejemplo, los temas del bloque, van a encontrar que una de las cuestiones que dentro de la realidad vivimos a veces es la propia cuestión del sueño. Nosotros dormimos todos los días y es parte de nuestra realidad. Y cuando nosotros dormimos dentro de esa realidad, parece ser que se asoma una realidad alterna que es el sueño, que es el momento en el que nosotros estamos durmiendo y parece ser que se abre en nuestro inconsciente o en nuestra, o más que nada, sí, en nuestro inconsciente, imágenes que nos revelan, que nos revelan acontecimientos profundos que durante el día o en algún momento de la vida tuvimos y que el significado a lo mejor más profundo de ese acontecimiento que tuvimos se nos revela en la forma del sueño, en la forma de un acontecimiento, en este campo se le llama onírico, ¿ok? Entonces, la cuestión del sueño aquí es importante porque durante muchas siglos, la cuestión del sueño ha tenido diferentes significados. En algún momento, en algún tiempo, y hoy en día todavía se sigue atribuyendo la creencia de que los sueños, por ejemplo, nos revelan el futuro, nos revelan acontecimientos que nos van a suceder o revelan malos presagios, etcétera. Eh, pero nosotros desde una mirada un poco más rigurosa, un poco más científica, apegada al estudio profundo y real de la conciencia humana, de la psique humana, pues nos apegamos a la idea más bien, más allá de las creencias, que los sueños, sobre todo, nos ayudan a revelarnos acontecimientos reales de la propia existencia que de repente, de manera consciente, nosotros no somos capaces de significarlos durante el momento en el que acontece. Es por eso que, por ejemplo, el psicoanálisis de Sigmund Freud nos trata de ayudar a reconocer que en alguna parte de nuestros sueños se nos revelan aquellos momentos, o más bien se nos revelan aquellos comportamientos que de manera consciente nosotros no nos atrevemos a revelar durante el día.
Es decir, en el sueño se liberan, para Sigmund Freud, desde el psicoanálisis, se liberan las pasiones o las pulsiones que nosotros de manera consciente durante el día no nos atrevemos a manifestar. Porque si nosotros somos conscientes de esto, debemos saber que todos los días o desde niños se nos ha empezado a normar, es decir, se nos ha empezado a limitar, a dar normas que rijan nuestro comportamiento más allá de nuestros propios deseos. Entonces, aquellos deseos que a veces nosotros tenemos y queremos manifestar y queremos llevar a la práctica, la mayor parte del tiempo los reprimimos, la mayor parte del tiempo los estamos deteniendo porque dentro de la lógica de lo que es correcto e incorrecto, pues no nos permitimos vivir aquello que se nos ha enseñado que es incorrecto. Entonces, aquello que es incorrecto y que no nos permitimos vivirlo, lo reprimimos y esas represiones de esos deseos para Freud, por ejemplo, se revelan durante el sueño, se revelan en el momento en el que nosotros estamos soñando y de repente soñamos locuras o que hacemos locuras o que nos pasan locuras y esas locuras son parte justamente de aquellas pulsiones, de aquellos deseos que durante el momento consciente no nos atrevemos a manifestar, ¿ok? Eh, y eso pasa durante la cuestión del sueño. Por eso, dentro del trabajo que nosotros, que se nos pone o que se nos da dentro de este módulo, que es relatar un sueño, no importa si es un sueño ordenado o desordenado, si es una pesadilla, si es algo que a ustedes les haya sacado de onda, lo importante es relatarlo y de repente dentro de ese sueño identificar algunos elementos que nos pueden ayudar a interpretarlo de una u otra manera. Ya el propio trabajo nos da 6 conceptos desde los cuales tenemos que relacionarlo. Los primeros conceptos son en torno a la cuestión de la filosofía, aspectos filosóficos. El primero de ellos es la búsqueda de conocimiento o la búsqueda del conocimiento. Nosotros, cuando estamos, o si recordamos un sueño en el que, por ejemplo, yo voy por un bosque en la oscuridad, tratando de encontrar la salida y me encuentro a lo mejor con algunos animales dentro de este sueño, o encuentro un animal que está dentro de una trampa y quiero liberarlo, haciendo referencia a un sueño que yo tuve en algún momento y que después, por ejemplo, hablando con una persona que se dedica a hacer análisis de los sueños desde el psicoanálisis, me decía que en el sueño el animal que estaba atorado en una trampa y que estaba desesperado por salir y que yo iba caminando y me lo encontraba y lo ayudaba y quería ayudarlo a salir pero no podía, me decía el animal eres tú, el animal que está atorado ahí en ese momento eres tú y tienes desesperación por salir por algún problema que tienes y que a lo mejor dentro del día uno no se atreve a manifestar los problemas, uno no se atreve a decir me pasa esto, siento aquello, pero la desesperación de esa represión de los sentimientos que uno tiene se manifiestan. Y sí, o sea, yo me di cuenta que en algún momento yo tenía un problema del cual quería salir o no sabía cómo salir de él y se manifestaba en este sueño en el que yo era un animal que estaba en una trampa y que estaba desesperado por liberarme. Y llegaba yo en presencia, en mi cuerpo, y quería tratar de ayudarme a salir de él, ¿no? Entonces, los sueños nos van revelando todas estas cuestiones que a veces nosotros de manera consciente o de manera no tan profunda podemos llegar a analizar, ¿ok?
Entonces, pues ahí se da, por ejemplo, la búsqueda de respuestas, que es querer que quiero salir de mi problema. La búsqueda del conocimiento es tratar de buscar cómo salir de un problema que tenía, etcétera. Y la búsqueda de valores, a lo mejor también este valor del ayudar a los demás, ¿no? Ahí se reflejan, por ejemplo, los tres aspectos de la filosofía: en la búsqueda de valores, la búsqueda de conocimiento y la búsqueda de respuestas. Y por el otro lado, en los tres estados de la conciencia, que nos dice que son la conciencia del objeto, la conciencia del acto y la conciencia de sí mismo. La conciencia del objeto es reconocer dentro del sueño los elementos, los objetos, los entes que están dentro del sueño del alrededor. Por ejemplo, reconozco los árboles que estaban en el bosque. Eso ya es tener conciencia de los objetos o conciencia del objeto dentro del sueño. Cuando, por ejemplo, yo reconozco el acto de ayudar al pobre animal indefenso a liberarse. En ese acto de ayudar, yo estoy reconociendo o teniendo conciencia de los actos que tuve o que tenía dentro del sueño que estaba teniendo. Y la conciencia de sí mismo es el verme a mí caminando por el bosque, encontrándome con ese animal indefenso. Ahí ya estoy teniendo conciencia de mí mismo, o conciencia del sí mismo. Y cuando me ayudaron a revelar, por ejemplo, que el animal que estaba ahí atorado era yo, también ahí tuve también una conciencia de que yo estaba reflejado en ese animal. O sea, que tuve una doble conciencia de mí mismo dentro del sueño. ¿Ok? Entonces, esos son como los elementos y que tienen que ver con esta cuestión también de la realidad, de lo que soñamos. ¿Por qué? Porque todos aquellos elementos que soñamos nosotros, pues son elementos que están en la realidad, que están en el mundo y que se trasladan a este momento del inconsciente durante el sueño. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que tendría yo para decirles en torno a la cuestión de la filosofía, a lo que nos ayuda como herramienta del pensamiento a tratar de develar, de buscar, de cuestionar aquello con lo cual el mundo está construido, y desde dónde entonces ahora tengo que comenzar a participar, desde dónde entonces tengo que empezar a moverme, hacia dónde tengo que empezar a buscar nuevas formas de interpretarlo y de vivirlo sobre todo. Porque aquí la cuestión de lo que se trata es de que el mundo no nos viva a nosotros, sino que nosotros vivamos al mundo y que nosotros vivamos en el mundo realmente. Y de eso se trata la búsqueda del sentido de la vida a partir del conocimiento que podamos tener del mundo mismo. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que alguno de ustedes quiera resaltar para que podamos compartirla. No me di cuenta que se unió Yeresain García. Bienvenida, perdón. No me había dado cuenta. Y no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre la propia actividad, sobre las siguientes actividades o algún comentario en torno a lo que acabamos de hablar. Ninguna duda, dice Montserrat. Ok. ¿Todo bien? Dice Carlos. Yeresain, perdón. No sé cómo se pronuncia. Yeresain. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nos escuchas? No sé si estás por ahí.
no, no, no hay un límite. No hay un límite del relato, no hay límite, se pueden explayar, este, tampoco que sean 2 líneas o 3 líneas nada más, ¿no? Sino que traten de recordar lo más que puedan el relato del sueño. Que aunque siendo sinceros, no sé si les ha pasado o son conscientes de esto, pero por ejemplo yo cuando quiero empezar a relatar un sueño que he tenido, como que mientras trato de recordarlo, se me va olvidando los elementos que acontecieron en el sueño como tal. Porque tiene que ver justamente porque hay una parte de la conciencia que trata de seguir reprimiendo dentro de nuestro propio inconsciente aquellos elementos que surgieron dentro del sueño y que eran significativos porque seguramente trataron de, o ahí se reveló algún deseo o alguna pulsión reprimida. Y lo que hace la conciencia es seguir reprimiendo en el inconsciente a esos deseos o esas pulsiones que se manifestaron durante el sueño. Es por eso que cuando queremos empezar a recordar el sueño al pie de la letra, se nos van nublando o se nos van escondiendo nuevamente elementos principales y fundamentales del sueño. Este, pero, y por lo regular, nosotros somos quienes de repente vamos rellenando ese sueño con eh, recuerdos pasados o con propias ideas que se nos van ocurriendo al momento de ir relatando, etcétera. Pero por lo regular a veces se nos olvida, se nos va olvidando por lo que seguramente el sueño nos reveló. Y cuando el sueño se nos olvida de manera profunda, es porque seguramente nos reveló eh, deseos un poco escabrosos para dentro de nuestra lógica de lo que debería ser normal. Pero bueno, eso en torno a eso. Nada más. Muy bien chicos, pues ya son las 10. Les agradezco el haberse conectado y nos vemos la siguiente semana. Estamos al pendiente en el grupo de WhatsApp y a través de la plataforma o correo por si tienen alguna duda y por ahí los voy acompañando, ¿de acuerdo? Pues les agradezco mucho, que tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente semana. Mm, a ver, solo aquí Monse nos dice, de alguna manera sería como tener la libertad de representar nuestros sueños desde nuestros sentimientos, lo que para nosotros representa. Sí, 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 también es importante si hay una reflexión propia al final sobre lo que para ti te quiere decir o para lo que para ti representa lo que has soñado. Sí, se puede hacer sin problema alguno, Monse. Muy bien, excelente, no de nada y pues nos vemos, que tengan una excelente noche y hasta mañana.